A partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. Una vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos, bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aquí en SRT Media. El placer, una vez más, de estar con ustedes en este domingo 5 de abril, el tercer programa de esta 13ª temporada. Hoy, en un día bastante especial, domingo de Pascua, pasó hace poquito el 2 de abril, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, así que en ese contexto le doy la bienvenida al equipo. Fabricio, Sole y Tato, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buen día, muy bien, muy bien. Buen día, muy bien. Bien. Acá peleando con el huevo de Pascua para no mancharme. ¿Cómo estamos en este último día del fin de semana largo? Fin de semana largo tras una serie de fines de semana largos. Buen día, Lucas, Tato, Mariano y Sole. Así es, domingo de Pascua, peleándonos por quién se queda el huevo que trajimos. Y sí, fin de bastante largo, ¿no? Uh-huh. Extra largo. Extra largo. Para muchos que han podido descansar los 4 días. Yo siento que hay largo. como una barrera psicológica luego de pasar Semana Santa. Es como que ya el verano es los últimos chispazos del verano. Es verdad. De los calores. Sí. Solía ser el día de las humedades. Del despedida del río, pero sí. Te cuento que los últimos 5 años, por hasta eso. 15 días después de Semana Santa, te encontrás con un 30 y a medida ir al río nuevamente. Tal cual. Pero hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre cuando pasa Semana Santa en términos hasta turísticos. Así que en ese contexto estamos arrancando este tercer programa con la producción también de Andrés del Pino, Virginia Cagliero y Lucas Cuevas, quienes son hacedores también de este ciclo. Tenemos un programa variado, Fabri. ¿De qué vamos a hablar hoy? Así es, estuvimos en General Cabrera, habíamos algo anticipado las semanas pasadas. Estuvimos en General Cabrera en el circuito del maní, en la edición 11 de este encuentro que decimos año tras año se consolida como el evento técnico de referencia en el cultivo. Uh-huh. Y este evento organizado entre la agencia de INTA General Cabrera y el Centro de Ingenieros Agrónomos de General Cabrera y Zona. Uh-huh. Tenemos una columna sobre bienestar animal, un tema súper interesante que siempre invariablemente volvemos desde distintos ángulos a abordar este tema. En este caso vamos a hablar con un especialista de INTA Marco Juárez, en que entre otras cosas nos va a contar cómo se relaciona el bienestar animal con la salud humana, cómo influye el bienestar animal en la salud, el ambiente, el comportamiento y la nutrición de los animales. Uh-huh. Y otros temas más muy interesantes para el programa de hoy. Ese es un tema relevante, Lucas. Uh-huh. Fíjate que no solamente tiene que ver con las elecciones personales de qué quiere consumir cada persona y cómo espera que sea el trato de ese animal, sino también tiene una componente de mercados, ¿no? Uh-huh. Hoy hay mercados internacionales que te bajan ciertas líneas y restricciones en trazabilidad, y atrás de esa trazabilidad está el contrato de bienestar animal. Uh-huh. Además, todo el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán y Israel hizo, como ustedes seguramente sabrán, que el precio de los combustibles se disparara. En este contexto, la Secretaría de Energía modificó una norma que permite a las refinadoras incorporar más bioetanol en las naftas. El bioetanol se produce a partir de soja, y a partir de maíz y a partir de soja en el caso del biodiesel. Desde que comenzó este conflicto en Medio Oriente, el costo del barril pasó por encima de los $100 y los precios de las naftas subieron ya un 20%. Como esta medida permite que una empresa, las petroleras, las estaciones de servicio puedan incorporar voluntariamente hasta un 15% del bioetanol en las naftas, conversamos esta semana con el director provincial de biocombustibles y bioenergías de la provincia de Córdoba para desarmar un poquito más qué hay detrás de la producción de los biocombustibles y qué significan estos en términos de valor agregado, de producción de la industria en Córdoba. Un tema súper interesante. Un temazo, Luquita. De nuevo una oportunidad para Córdoba, ¿no? Hay quien dice que Córdoba es una provincia petrolera, y esa
digamos, ese simbolismo está de la mano de la cantidad de maíz y soja que producimos y la posibilidad de mercado que nos trae una pequeña cuota más de biocombustibles en las naftas. Y el tema central de hoy, algo tocamos el programa pasado y hoy lo vamos a ampliar un poco sobre el picudo negro de la soja. Habíamos hablado el programa pasado. Hoy lo vamos a profundizar con el coordinador del Programa Nacional de Protección Vegetal de INTA y entomólogo de INTA Manfredi, que es Eduardo Trumper. Así es. Sole, ¿nos recordás las vías de contacto? Sí, cómo no. Para comunicarse con nosotros puede ser al WhatsApp 3572528693 o en Facebook nos encuentran muy fácilmente como Una Vuelta por el INTA. Reiteramos el WhatsApp, el 3572528693. Ahí los estamos esperando, por supuesto. Con la puesta en el aire de Mariano Britos arranca esta vuelta por el INTA del día de hoy, en este domingo de Pascua. Una vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Continuamos en una vuelta por el INTA. Decíamos al principio del programa que en el contexto de la suba de los precios en los combustibles se decidió por parte de la Secretaría de Energía, se modificó una norma que permite a las estaciones de servicio, a las refinadoras, incorporar más bioetanol a la nafta. Córdoba es una provincia productora de biocombustibles y estuvimos conversando con Mariano Santillán. Mariano es director provincial de biocombustibles y bioenergía de la provincia. Y en este primer fragmento de esta nota vamos a indagar en por qué es importante para Córdoba esta resolución que permite elevar el corte de los biocombustibles en las naftas. La resolución de la Secretaría de Energía que hace es ordenar el marco regulatorio desde el punto de vista técnico. Ya estos cortes del 20% para el biodiesel en gasoil, el 15% del bioetanol en naftas, estaba permitido hace tiempo. Lo que estaba faltando es una modificación en las especificaciones técnicas de cada uno de los combustibles como para que esto se pueda hacer efectivo. Bueno, finalmente la coyuntura, nosotros celebramos la decisión porque nos parece que es el camino correcto, es la forma, el lugar hacia donde tienen que ir las políticas públicas a diversificar la matriz energética. La decisión de coyuntura que posibilita un mayor corte de biocombustibles, bioetanol, como vos bien marcás, pero también biodiesel en los gasoil, le permite a la Argentina tener un poco más de previsibilidad en un escenario complejo que tiene el mundo de los combustibles, producto de este conflicto bélico, del cierre de los distintos canales, actualmente el de Hormuz, pero también el otro canal paralelo que tiene la salida de todos los hidrocarburos saudí. Bueno, está poniendo en conflicto no solo el precio del petróleo a nivel internacional, sino además el acceso a los combustibles. Bueno, esto es algo que para Argentina es un problemón, porque la Argentina está en condiciones de abastecer en términos normales entre el 85 y el 90% de la demanda de combustibles, con lo cual siempre hay una cuota parte importante que se tiene que importar. Nosotros de Córdoba y de todas las provincias productoras de biocombustibles venimos planteando hace tiempo que esta situación hay que cambiarla, que Argentina tiene que ganar independencia energética, utilizando e implementando a los biocombustibles como variantes. Celebramos esta noticia, pero aprovechamos la oportunidad para pedir una ley, porque básicamente esto demanda muchísima inversión del sector agroindustrial y eso se hace con previsibilidad. Y la previsibilidad no la dan las resoluciones, lamentablemente la dan las leyes, y por eso es importante que todo el arco político comprenda la gravedad de la situación. Así escuchábamos en esta primera parte a Mariano Santillán, director provincial de biocombustibles y bioenergía de la provincia de Córdoba, un poco poniendo en contexto la situación, abogando por una ley que la provincia de Córdoba viene reclamando o viene impulsando en el marco de, bueno, lo que decía Santillán, ¿no? Búsqueda de previsibilidad, porque es un sector
el bioetanol y los biocombustibles demandan inversiones muy importantes, y lo que se recibió como una buena noticia en el ámbito provincial respecto a esto suena más a una medida coyuntural en búsqueda de atenuar la subida de los combustibles que a una política pública. Un poco lo que planteaba Santillán en esta primera parte, en donde, bueno, comentaba también el 85 y hasta el 90% de la demanda argentina la puede cubrir, pero nosotros importamos, ¿no? Entonces ahí hay también sobre todo en estos contextos de conflicto y de subida del barril, hay también un punto muy importante. Vamos a escuchar otro fragmentito de Mariano Santillán, director provincial de Biocombustibles y Bioenergía de la provincia de Córdoba, en donde pone en valor qué implica para la región la producción de biocombustibles. El corazón de la discusión está puesto en esto. Nosotros no planteamos biocombustibles por una cuestión romántica. Planteamos biocombustibles porque es valor agregado de la cadena agropecuaria. Básicamente, extraer el maíz o la soja del campo, cargarla en un camión y mandarla a exportación, genera un valor agregado, está clarísimo, para la provincia y demás. Pero imagínate vos si pudieras multiplicar por 10, porque le pones mano de obra, porque le pones materia gris, porque le pones desarrollo universitario, porque le pones logística, bueno, le pones maquinaria, le pones tecnólogos. Bueno, todo esto hace lo que es Córdoba hoy. Córdoba es un proveedor de grandes tecnólogos, de grandes tecnologías, de materia gris, de profesionales que le dan valor agregado al campo. Nosotros planteamos biocombustibles porque básicamente es la integración completa de esta cadena con valor. Esto implica que un poroto de soja, un grano de maíz, se lo transforma productivamente con mano de obra, con equipamiento local, genera puestos de trabajo, genera producción de bienes de capital, genera un montón de riquezas que efectivamente son las que tienen valor al final del día. No solo es importante valorizar vaca muerta, también nosotros tenemos, como dice nuestro ministro Fabián López, una vaca viva, una vaca que vive en el campo productivo, que le da trabajo a la gente, y en este momento que está complicado económicamente, la verdad que entendemos que Córdoba, con tanto campo, con tanta producción agropecuaria, lo que puede dar es aún más trabajo, más empleo, más calificados. Esa es la diferencia entre la soja que se carga en un camión y se va al puerto contra la soja que se transforma en biodiesel, o el maíz que se carga y se va al puerto contra la producción de bioetanol para combustible. La verdad que es muy sencillo de comprender y también muy sencillo de defender. Muy claro los conceptos que nos aportaba Mariano Santillán, y nos trae a colación que, bueno, somos una provincia que habla de estos temas hace mucho tiempo, una provincia en donde el Ministerio de Energía sienta a públicos y a privados a conversar del tema, y donde ya hace varios años encuentran ciertas trabas o ciertos frenos en lo que es el lobby petrolero, porque en definitiva hay una pequeña fracción de esto que hoy está en manos de la parte petrolera, y me parece que se trata de un sistema energético que da justamente para la diversidad, para que coexistan las distintas fuentes energéticas y de esa forma tener la mejor ecuación a nivel país, ¿verdad? Así que bueno, es un tema que se agote, pero tenemos una agenda bien larga, así que vamos a pasar un poquito a las novedades respecto al circuito del Maní. Así es, Tato, se realizó en General Cabrera la 11ª edición del circuito del Maní. En esta edición, en esta ocasión vamos a tener los testimonios de Mariela Monetti y Juan Cruz Molina. Mariela Monetti es jefa de la agencia de INTA en General Cabrera y Juan Cruz Molina es director del Centro Regional Córdoba. Estamos en la edición número 11 del circuito del Maní. Entre las dos jornadas tuvimos 1.270 asistentes que transitaron por la jornada.
este año con una cantidad de stand en la exposición estática que también superó a otras ediciones. Tuvimos 35 stands de empresas e instituciones que estuvieron durante las 2 jornadas, y en cuanto a auspicios y a empresas que estuvieron participando, también hemos superado los números de años anteriores. Tuvimos más de 45 empresas que estuvieron participando. Quienes organizamos esto somos la Agencia de Extensión Rural INTA de General Cabrera y el Centro de Ingenieros de General Cabrera y Zona. Terminada esta edición, empezamos ya con la organización del próximo circuito, que será la edición número 12 en el 2028, que va a ser en General Dehesa. Una nueva edición del Circuito de Maní, número 11. A mí me pone muy orgulloso, y a nosotros como Córdoba y como INTA nos tiene que poner muy orgulloso, porque una agencia de extensión como la Agencia General Cabrera, con su equipo, en trabajo colaborativo con Río Cuarto, con otras agencias de la zona y con la Estación Experimental de Manfredi, puede mostrar todo lo que es la ciencia y la técnica para una cadena tan competitiva como la del Maní. Así que para mí es el ejemplo de cómo hacer las cosas, cómo hacer el modelo de innovación y cuál es la propuesta de valor que tiene INTA en la provincia de Córdoba. Y qué mejor de hacerlo junto con el Maní. Estamos en General Cabrera, que le voy a errar si digo que es la capital nacional de Maní, pero desde Ticino, Dalmacio Vélez, Perdices, Dehesa, el mismo General Cabrera, es el núcleo de la bioeconomía del maní de la Argentina. Acá vos ves a semilleros como el semillero nuestro, del INTA Manfredi, pero hay otros semilleros o generadores de tecnología, servicios o productos satisfactores. Así que General Cabrera tiene que estar muy orgulloso de tener maní como un producto de emblema. El maní es un cultivo que INTA utiliza para mostrar toda su propuesta de valor, desde la calidad alimenticia o proceso de mejoramiento genético vegetal, que en trabajo conjunto con 3 empresas privadas podemos mostrar que se hace genética de buena calidad para resistencia a carbono, esclerotinia y algunas otras enfermedades. Así que el maní para el INTA Córdoba es el núcleo de formación en maní en Manfredi. Así escuchábamos a Juan Cruz Molina, director del Centro Regional Córdoba, y a Mariela Monetti, jefa de la Agencia de Extensión Rural de General Cabrera. La nota fue en General Cabrera, aunque ustedes crean, ustedes compañeros y oyentes, no fue en Pico Truncado, fue en Río Gallegos, no fue en Esquel, no fue en Comodoro Rivadavia, fue en General Cabrera. ¿Se sentía en casa? ¿Ustedes se sentían en Río Gallegos? Me sentía en mi casa, la verdad. Empezó a soplar el viento y dije, esta cosa la conozco yo. Pero las palabras del INTA no se las lleva el viento, por eso la nota salió bien igual. Oh, totalmente. ¿Tenemos saluditos, Sole? Tenemos saludos, claro que sí, de los oyentes. Dice, hola, muy buen día, señores queridos, al menos para mí, también para Soledad, saludos y entrevistados. Una alegría muy grande que estén de nuevo en nuestra hermosa Radio Universidad, dice Mirta. Hola, buenos días, qué bueno que hablaron de fruticultura. Yo tengo un limonero que se está poniendo amarilla las hojas, les mando un abrazo, Sebastián Zarco. Bueno, son algunos de los mensajes de los oyentes. Recuerden que el WhatsApp es el 3572528693 y nos encuentran en Facebook también como Una Vuelta por el INTA. No sé si seguimos con la agenda o algo de agenda que hay. Tenemos algo de agenda. Hay algo de agenda, claro que sí. Para el día próximo 8 de abril, en Altos de Chipión, es una jornada de maíz que organiza el INTA, Brickman y Cooperativa Ganadera Agrícola y de Consumo Porteña. Y el día 9 de abril, en Colonia Cocha, es la jornada de maíces tardíos de la red del INTA Manfredi, organizado también por INTA Oncativo. Es parte de la agenda que hay para la próxima semana. Así es. Bueno, continuamos con más de este programa de este domingo 5 de abril aquí en SRT Media y vamos a escuchar un poco de música y ya retornamos con más de Una Vuelta por el INTA. Gira Una Vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Continuamos en Una Vuelta por el INTA. En la apertura contábamos que el tema central del programa de hoy iba a ser sobre el picudo negro de la vaina de la soja. Para eso vamos a presentar a Eduardo Trumper, que es el coordinador del Programa Nacional de Protección Vegetal de INTA a nivel nacional y entomólogo de INTA Manfredi, que le damos la bienvenida. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días, gente, ¿cómo están? Muy buenos... Un buen saludo, un gran saludo a toda la audiencia. Gracias, Eduardo. Acá estamos con Soledad, el Tato Mazzini y Lucas Viale.
Para ser breve y arrancar la nota, ¿quién es el picudo negro de la vaina de la soja? Bueno, se trata de un insecto que pertenece al grupo de los coleópteros y que ha estado presente en el noroeste argentino principalmente desde hace aproximadamente unos 15 años. Bajó desde Brasil, Bolivia, y ya, como les decía, hace unos 15 años se los detectó por primera vez en noroeste de Santiago del Estero, y de ahí se fue expandiendo a Tucumán, Salta, y bueno, generando gran nivel de preocupación. Se trata de una de las especies de picudos que afecta el cultivo de soja y genera realmente mucha preocupación, porque se trata de un insecto que provoca importantes daños al cultivo. Eduardo, para saber cuál es la situación actual, y porque este tema lo tocamos la semana pasada, porque se había detectado en la zona de Río Primero y sabemos que se está dando la dispersión a nivel nacional. Queremos saber eso, cuál es la situación y cuáles son sus posibles causas. Sí, tal cual, lo que comentas es el primer hallazgo en la provincia de Córdoba, que se dio a mitad del año pasado. Fue el primer registro, y hace aproximadamente un mes y medio se lo detectó en el sudeste de la provincia de Santiago del Estero, donde no estaba presente, y a la semana aproximadamente ya se lo confirmó en el noroeste de la provincia de Santa Fe, más específicamente en el área de influencia de la Agencia de Extensión Rural de Ceres, del Centro Regional del INTA en Santa Fe. A partir de allí es que, bueno, estamos viendo que evidentemente está ocurriendo un fenómeno de aparente dispersión geográfica de esta especie, habida cuenta de que, como mencioné previamente, hasta hace muy poco tiempo solamente lo teníamos circunscripto al noroeste argentino, y había saltado unos 2 o 3 años atrás a el noreste de la provincia de Santiago del Estero. O sea que si ponemos todo en perspectiva, estamos notando que en los últimos 3 o 4 años aproximadamente, se viene dando un proceso de dispersión que realmente no es para alarmar, pero sí es importante prestarle atención, porque probablemente como consecuencia de dispersión facilitada por el movimiento de maquinaria, estos insectos se están movilizando a zonas donde no estaban. Fíjense que estamos hablando de un mínimo de 400 kilómetros. Cuando se lo detectó en el centro de la provincia de Córdoba, el registro previo que se tenía más cercano era de aproximadamente 400, 500 kilómetros. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo puede saltar semejante distancia? Considerando que se trata de un insecto que no tiene alta capacidad de movilidad propia, sino que más que nada puede ser movilizado, como les decía recién, a través de maquinaria. Y ese es el tema, que probablemente estemos haciendo algo mal, digamos, en el sector, en términos de trasladar maquinaria que está contaminada sin prestarle la suficiente atención, y eso está contribuyendo probablemente a que el insecto llegue a zonas donde no se encontraba, y el punto ahora es tratar de entender y de confirmar si realmente se puede establecer en estas nuevas zonas. Estamos conversando con Eduardo Tramper, coordinador del Programa Nacional de Protección Vegetal de INTA a nivel nacional y también entomólogo del INTA Manfredi, a quien le agradecemos profundamente estos minutos. Sabemos que estás un poco apurado, Eduardo. Concreto, ¿qué se está haciendo, qué se plantea hacer desde INTA respecto a esto, y cómo recomendás abordar este problema en concreto? Bueno, hay distintas escalas para abordar el problema. Por un lado está qué es lo que tiene que hacer el productor en cuyos lotes de soja se ha encontrado este insecto. Es una decisión de, podríamos decir, corto plazo y puntual, referida a su situación particular, y otra escala de decisión tiene que ver con qué se hace a nivel zonal o subregional.
En el primer punto, en respecto a lo que es la decisión que le cabe al productor o al asesor, digamos al asesor privado que está acompañando a los productores, tiene algunas recomendaciones que surgen de la experiencia de los referentes que vienen abordando el problema en el noroeste argentino. Y tenemos, de hecho, entre paréntesis, nuestra máxima referente en INTA en el tema es la doctora Guillermina Socias de INTA Salta. Y la recomendación fundamental ahí tiene que ver con la rotación del cultivo de soja para interrumpir el ciclo. Es decir, no proveerle soja sobre soja al cultivo, porque eso es una modalidad que tiene el insecto para persistir en el ambiente. Por supuesto que entran a jugar a otras cuestiones ahí que tienen que ver con, bueno, la proximidad a otros lotes de soja, se hace más compleja la decisión, pero la rotación es una cuestión clave. Después hay alguna batería de herramientas de control químico para la próxima campaña a considerar que abrevan en la experiencia de referentes tanto de INTA como de otras instituciones en el NOA. Y en ese sentido se está trabajando para poder transmitir esa experiencia en Córdoba y en Santa Fe. La otra escala, que tiene que ver con qué hacemos a nivel zonal y a nivel subregional, tiene que ver con el monitoreo. Necesitamos entender qué nivel de expansión y qué dinámica espacio-temporal de expansión puede estar teniendo el picudo negro de la vaina de soja, tanto en Córdoba, en la provincia de Córdoba, como en el sudeste de Santiago del Estero y en el norte de Santa Fe. Hay que seguir muy de cerca la evolución que tienen las poblaciones en estos núcleos, en estos focos, que son nuevos para lo que es la distribución de esta especie en el país, porque en función de ello es que se puede plantear la estructuración de una red de cooperación interinstitucional público-privada, y particularmente desde INTA estamos pensando concretamente en cómo implementar una red de monitoreo que aporte información, podríamos decir, en tiempo real, por llamarlo de alguna manera, algo similar a lo que hemos hecho con la chicharrita del maíz, que se implementó una red de monitoreo para poder poner a disposición del sector la información respecto a las densidades que se vienen encontrando, el porcentaje de lotes que vienen siendo afectados. De esta manera, ir orientando las acciones de acompañamiento al sector. Eduardo, en este marco de tener una red de monitoreo, te hago una consulta. Si un productor detectara picudo hoy en sus cultivos, ¿a quién debería referirse? ¿Dónde debería avisar? Para que tengamos de esta forma también distintas fuentes de información. Bueno, muy importante, Tato, la pregunta que haces, porque está en línea con lo que decía recién y tiene que ver con no solamente brindarle respuesta al productor, sino también incluirlo en una suerte de registro que una suerte de padrón, podríamos decir, de colaboradores con los cuales poder ampliar la red. Siempre decimos, cuando se trata de un problema nuevo, necesitamos multiplicar los ojos, y para eso es importante incorporar a los productores, los asesores. Entonces, la respuesta concreta sería dirigirse a la estación experimental o a la agencia de extensión rural del INTA más próxima en la zona, que muy probablemente van a estar informados para saber cómo orientar, y además de tomar los datos, ¿no? Tomar los datos respecto a lo que está viendo el productor, y por qué no, en la medida de lo posible, llegar también a esos distintos lotes, confirmar la presencia, ponerlo digamos en un registro que se pueda compartir con el sector. Eso todavía lo estamos pergeñando en el marco de la gestión del Programa Nacional de Protección Vegetal, pero por supuesto con el trabajo in situ, en territorio, de colegas que están realmente poniendo un esfuerzo importante en esto, tanto de agencias de extensión como de estaciones experimentales. Eduardo, eso nos vuelve, hasta que tanto esto esté listo, a la escala de lote. Entonces, un productor que encuentra una plaga, bueno, en una primera instancia, comunicarse con el INTA estaría bueno, aunque sea informalmente, ir registrando esto. Pero a la hora de tomar la decisión, ¿cómo integra al picudo en un plan de manejo integrado de plagas? ¿Se solapa con alguna otra plaga? ¿Tiene puntos en común con la chinche, por ejemplo? Digamos, ¿estaría en la misma etapa? ¿Los productos de control son medianamente los mismos? ¿Qué nos puede decir respecto ya al control a nivel de predio?
Sí, el adulto puede estar afectando el cultivo en diferentes etapas fenológicas de la soja. En algunas instancias, por lo menos la experiencia en el NOA es que puede llegar a afectar a algunos brotes en estado vegetativo, pero el daño principal lo provoca en etapa reproductiva cuando se está formando el grano, porque ahí el adulto deja los huevos, de allí salen las larvas, comienzan a consumir los granos y en ese sentido, digamos, por estar afectando a esa etapa, sí puede coincidir con las chinches. Entonces, ahí es donde hay que ver cómo integrar en el esquema de manejo que se tiene en la región para el cultivo de soja, cómo integrar la toma de decisiones cuando llegan a coincidir chinches y picudos, si se los detecta. En primer lugar, hay que trabajar bien con el monitoreo. Hay un esquema de monitoreo que se ha planteado en el NOA y que se recomienda aplicar acá. Por el momento eso no está todavía digamos muy protocolizado, pero se está en vías de proporcionar esa información lo antes posible. En cuanto a los productos, yo no tengo en mente en este momento si hay plena coincidencia. Creo que hay algunos insecticidas que coinciden, que puedan ser recomendados tanto para chinches como para picudo, pero por supuesto hay que ver si coinciden o no las densidades que se van registrando en los monitoreos de ambos tipos de plagas, ¿no? Chinches y picudos. Clarísimo, Eduardo. Bueno, te liberamos, sabemos que estás corto de tiempo, así que te agradecemos y muy claro como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por darle, digamos, visibilidad a esta problemática. Estamos comenzando a trabajar en el tema. Me gustaría enfatizar el hecho de que hay una importante dedicación de extensionistas que están tomando el tema, tanto en Córdoba como en Santa Fe, junto con colegas de entomólogos que tienen más experiencia en el tema, pero digamos que los ojos en el territorio y el trabajo con los productores y con los asesores realmente se ha dado de manera muy fluida, muy potente. Por ejemplo, la agencia de Río Primero, la agencia de Ceres, por mencionar algunas. No quiero ser injusto con ninguna, pero a partir de ahí vamos a hacer crecer un trabajo articulado a nivel interregional. Clarísimo, Eduardo. Así pasaba Eduardo Trumper, coordinador del Programa Nacional de Protección Vegetal de INTA a nivel nacional y entomólogo de INTA Manfredi, contando esta situación del picudo negro de la soja. ¿Querías decir algo, Luquita? No, que buenísimo la referencia a la extensión que hace Eduardo sobre totalmente. El final. Y nada, me parece que podemos escuchar un poquito de música, recordar nuestras vías de contacto. Solo las tenés por ahí, si no las tengo yo acá. No. Recordamos por WhatsApp, es el 3572-528693 y en Facebook como Una Vuelta por el INTA, así nos encuentran fácil y rápidamente. Bueno, escuchamos un poquito de música y ya retornamos con más de Una Vuelta por el INTA. Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Empezamos el último bloque de este programa, de este domingo 5 de abril, domingo de Pascua, en donde vamos a hablar también, habíamos dicho al principio del programa, de que íbamos a hablar sobre bienestar animal, un tema muy amplio, pero para eso nuestros compañeros de Andrés del Pino y Virginia Cagliero, nuestros compañeros de Marcos Juárez, estuvieron charlando con un especialista de INTA, un especialista más vinculado al sector porcino, en donde van a abordar diferentes ejes durante la nota, pero algunos de estos ejes tienen que ver con el bienestar animal y la salud, el ambiente, el comportamiento y la nutrición de los animales en relación a esto, y también cómo se puede relacionar, qué relación o qué vínculo tiene el bienestar animal con la salud humana. Bueno, de todo esto y mucho más estuvieron conversando nuestros compañeros con Mariano Latanzi de INTA Marcos Juárez, que nos comenta esto de todo esto en relación al bienestar animal. Bueno, el bienestar animal es sumamente abarcativo. Digamos, si ponemos como ejemplo la sanidad, que es uno de los aspectos de la producción animal,
se habla de una salud. Una salud quiere decir que abarca no solo a la salud animal, sino que la salud animal tiene implicancia en la salud humana y la salud humana tiene impacto en la salud animal. Por ejemplo, cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, sabemos que el uso de antibióticos en producción animal tiene impacto en la generación o en la aceleración de generar resistencia antimicrobiana para antibióticos que luego se usan en salud humana. Ese es el cuán abarcativo es la sanidad, y si tenemos en cuenta que sanidad es uno de los dominios que hacen al bienestar animal, dentro del bienestar animal tenemos 4 dominios que son salud, ambiente, comportamiento y nutrición. Podemos tomar dimensión de que el bienestar animal es muy abarcativo, y así como hablamos en salud, hablamos de una salud, en bienestar animal también hablamos de un bienestar. Esto quiere decir que el bienestar animal está íntimamente relacionado al bienestar de las personas y de la sociedad, a nivel ya sea de la granja, en donde los operarios y el bienestar de los operarios impacta en el bienestar de los animales y viceversa, como también a nivel de la sociedad, cuando hablamos de una producción sostenible. Cuando vamos directamente a la granja, nosotros tenemos muy claro que los productores tienen muy claro cuando toman sus decisiones. Cualquier tipo de decisión que se toma en la granja la tienen muy bien pensada cómo impacta en la rentabilidad del negocio, cualquier tipo de decisión. La idea del bienestar animal es que los productores también tengan en cuenta un segundo eje, que es el efecto sobre el bienestar animal. Entonces este bienestar animal empieza a estar directamente relacionado a la producción. Si lo consideramos como 2 ejes, uno vertical y uno horizontal, este mapa de decisiones se transforma en una cuadrícula en donde tenemos decisiones que van a ir en contra del negocio y en contra del bienestar animal, decisiones que van a ir en contra del negocio pero a favor del bienestar animal, y decisiones que van a ir en ambos sentidos, que van a mejorar la rentabilidad y que van a ir en el sentido del bienestar animal. La idea es que los productores comiencen a considerar este segundo eje cada vez que toman una decisión, saber que también está teniendo un impacto y considerarlo, y nos decimos que cada decisión tiene que estar de acuerdo al bienestar, pero al menos que se sepa cómo va a impactar cada decisión. En cuanto a regulaciones, Argentina tiene leyes. Tenemos una ley ya del año 54 sobre prohibición del maltrato animal, hace ya muchos años. Cuando hablamos de maltrato animal, es básico para empezar a hablar de bienestar animal. Si hay maltrato animal, no se puede hablar de bienestar animal. Tenemos una ley que es muy clara al respecto. Y luego, más en el año 2019, tenemos ya una resolución de SENASA que habla de los requisitos mínimos de bienestar animal. Esto está en línea con un capítulo de la OMSA. La OMSA es la Organización Mundial de Sanidad Animal, donde tiene un código sanitario para animales terrestres, dentro del cual hay un capítulo que habla de bienestar animal, un capítulo general que habla de las generalidades del bienestar animal, y otro capítulo más específico que habla del bienestar para los sistemas de producción porcina. Esta resolución de SENASA del año 2019 toma como base este capítulo de las generalidades, de las exigencias mínimas del bienestar animal para todas las especies productivas y animales de trabajo. Y por otro lado también hay una resolución más actual del año de 2022 que habla del transporte y de algunas exigencias mínimas también de transporte que hacen al bienestar animal. Sabemos también que está en desarrollo una nueva resolución que va a hablar específicamente del capítulo de bienestar animal específico para la especie porcina, para granjas porcinas. Esto está en desarrollo, todavía no está publicado. En cuanto a Córdoba obviamente está dentro del sistema nacional y aplican todas estas leyes. Córdoba ha sido pionero en un manual de buenas prácticas agropecuarias desde hace ya 5 o 6 años.
que habla de agricultura y ganadería, buenas prácticas para agricultura y ganadería. Las buenas prácticas son parte del bienestar, las buenas prácticas hacen a la sustentabilidad, el bienestar animal es parte de la sustentabilidad de los sistemas productivos. Y ha incorporado desde hace algunos años indicadores de bienestar animal para la especie porcina. Esto no es una normativa, es voluntario, cada productor puede adherir o no a las BPA, pero Córdoba es pionero en este sentido. Mariano Latanzi, hablando sobre bienestar animal y sobre diferentes aristas del bienestar animal, decía Tato mientras escuchábamos la nota que en Córdoba existe un emprendimiento que está en vías de certificar y sería el primero del país, según entiendo, de establecimientos de gran tamaño en certificar el bienestar animal porcino. Mira. Bueno, vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Tenemos algunos saluditos, algo nos quedó también de agenda, me parece, Sole. Así es, dice, buen domingo amigos, bienvenidos otra vez, muy lindas y claras las notas que hacen, dice Marina, hermosa la vuelta del programa que se disfruta todos los domingos y firma este mensaje Daniel. Bueno, en cuanto a la agenda, vamos a continuar con el día 9 de abril en INTA Marco Juárez, bioindicadores de calidad de suelo parte 1, organizado por INTA de Marco Juárez. Para el día 10 de abril, en la Sociedad Rural de Pozo del Molle, el curso de crianza artificial de terneros, organizado por INTA Villa María, Funesil y Sociedad Rural de Pozo del Molle. Y después, también el mismo 10 de abril, en Argüello, capacitación en producción de alimentos de cercanía, organizado por INTA Agencia Córdoba y el CPC de Argüello. Bueno, es parte de la agenda de toda la semana próxima. Bueno, vamos llegando al final de Yo quiero mandar un saludito antes que me olvide, que hoy es el cumpleaños de mi suegra. Epa. Así es, así Muy que bien. de acá salgo y me voy a lo de mi suegra. Así Bien. que a María José Lenche le mando un gran abrazo. Le mandamos un gran abrazo y un feliz cumple a María. ¿Algo más? ¿Nos queda algo, chicos? ¿O estamos listos para vivir este domingo? Para disfrutar el domingo. Bueno, Lo del huevo no está claro, Sí. pero ya lo definimos Está entre bien. nosotros. Ahora, hasta el próximo domingo en otra vuelta por el INTA. Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por las radios de SRT Media.